En este segundo capítulo me van a permitir que les invite a recordar unos años de un gran valor histórico. 1931, elecciones municipales que provocan la proclamación de la Segunda República. Y vamos a recordar aquellos altercados callejeros aquí en Sevilla, que incluso se llegó a aplicar la ley de fugas a unos obreros en el Parque de María Luisa, y se llegó a proclamar el estado de guerra en esta ciudad. El Moscú sevillano, Pepe Díaz. Van a comenzar los testimonios, como por ejemplo el de una persona, un gran valedor de la historia de esta ciudad, Nicolás Salas. Y recordaremos la muerte de nuestra santa, Santa Ángela de la Cruz, y Sanjurjo, aquí en Sevilla, dirigiendo una sublevación militar que fracasa. O García Lorca, con la barraca, incluso otra proeza aérea de aquella época, el Cuatro Vientos, que salió de aquí de Tablada a La Habana, y toros, una corrida de toros en Nimes, el Gallo, Belmonte y Sánchez Mejías, que moriría poco tiempo después por un toro, y otra vez el Zeppelin alemán sobre los cielos de Sevilla, en este caso con una personalidad a bordo, y un personaje que a mí me ha apasionado. Fue concejal de aquí, del Ayuntamiento de Sevilla, y en ese tiempo le nombraron ministro de Agricultura, y se llamaba Manuel Jiménez Fernández. Y si ustedes me lo permiten nuevamente, yo le llamaría a este capítulo Sevilla se acuesta monárquica y se levanta republicana. El 12 de abril de 1931 se convocaron elecciones municipales. El entusiasmo de los republicanos contrastaba con la pasividad de los monárquicos, que no parecían conscientes del peligro de que una elección de concejales se transformara en plebiscito entre monarquía y república. Con masiva asistencia de votantes transcurrió una jornada que sin duda sería trascendente en la vida española. Hasta que no se abrieron las urnas y se procedió al escrutinio, no se despejó la incógnita. El triunfo de la coalición republicano-socialista fue aplastante. Esas noticias hicieron que muchos se lanzaran a la calle, dirigiéndose a la Plaza de Oriente, profiriendo gritos subversivos bajo las mismas ventanas de Palacio. La Guardia Civil intervino dispersándolos. El general Berenguer, ministro de la Guerra, telegrafió a los capitanes generales, exhortándoles a mantener la calma. Cuando a las 5 de la tarde llegó a Palacio el almirante Aznar para presidir el Consejo de Ministros, un periodista le preguntó si habría crisis. Respondió con una frase que pasaría a la historia. ¿Qué más crisis quieren ustedes que la de un país que se acuesta monárquico y amanece republicano? Un gentío bullicioso se encaminaba por la calle del Arenal a la Plaza de Oriente, ocupando toda suerte de vehículos. Durante la mañana se entrevistaron discretamente en casa del doctor Marañón, el conde de Romanones y Alcalá Zamora. Temía el conde que la euforia republicana se convirtiese en violencia incontrolada. Y para que así no fuese, Alcalá Zamora, que contaba con el apoyo de Sanjurjo y la Guardia Civil, exigió que el rey renunciase a la corona antes de la medianoche. Se estaba pendiente del Consejo de Ministros reunido en Palacio.
Terminó a las 6:30 con el desenlace previsto. Alfonso XIII renunciaba a la corona y saldría de España esa misma noche. Años después se supo que en la última reunión ministerial de la monarquía, la Cierva pidió al rey que afrontara y venciera la situación. El rey se negó diciendo: «Yo no quiero resistir, por mí no se verterá una gota de sangre. Si el bien de España exige que me vaya, lo haré sin vacilaciones». Un operador consiguió esta declaración del presidente del gobierno provisional, Alcalá Zamora. La crisis de España no es política, no es siquiera de régimen, es histórica con toda su trascendental amplitud. A las 9 menos cuarto de la noche, Alfonso XIII abandonaba el Palacio Real para siempre, conduciendo su propio automóvil rumbo a Cartagena. Llegó a las 4 de la madrugada, yendo directamente al Arsenal, donde embarcó en el crucero Príncipe Alfonso. Se despidió dando un viva España, mientras la bandera de sus mayores se arriaba en tierras españolas, sobre las que desde ese momento flameaba la nueva enseña roja, amarilla y morada. El domingo 28 de junio de 1931 se efectuaron las elecciones. Fue la primera prueba que se sometía el antiguo Comité Revolucionario, que el 14 de abril asumió el poder ejecutivo, al derrocar a la monarquía. Los observadores extranjeros fijaron su atención en estas elecciones, importantísimas para el futuro de la República. Algún corresponsal recordaba que 60 años atrás una experiencia similar no prosperó. La primera República Española apenas duró 11 meses. La jornada electoral transcurrió sin incidentes importantes, aunque se hizo notar la presencia de la Guardia de Asalto, recién creada para velar por el orden público urbano. La afluencia de votantes fue mayor que en las elecciones del 12 de abril que trajeron la República. El resultado fue el previsto: triunfaron los partidos de la conjunción republicano-socialista. Se fijó el 14 de julio para la apertura de las Cortes Constituyentes. A las 7 de la tarde, el gobierno provisional esperaba en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo la llegada del presidente del Consejo, Niceto Alcalá Zamora, a quien acompañaba el ministro de Estado, Alejandro Lerroux. En Sevilla era asesinado el 18 de junio por unos esquiroles un obrero huelguista de la fábrica Osborne. Esto conmovió a la masa trabajadora, que al día siguiente acudió a los mítines convocados por la CNT y el Partido Comunista, las organizaciones con mayor influencia. Ambas manifestaban una misma voluntad de actuar unidas, apoyadas por los varios de millares de obreros que asistieron el día 20 al entierro de su compañero. Al pretender disolverlos la fuerza pública, se libró una batalla campal, resultando 3 guardias civiles y 4 obreros muertos. El día 21, la huelga general paralizó Sevilla. El gobernador puso a la tropa y al gobierno civil a controlar los servicios públicos. Mandó detener a los piquetes de huelga, clausurar los sindicatos y cerrar los ateneos libertarios. La huelga se extendió a otros pueblos vecinos. En ellos, como en la capital, la fuerza pública fue hostigada. Se detuvo al médico Pedro Ballina, personalidad anarquista, mientras que se aplicaba la ley de fugas a 4 militantes comunistas en el Parque de María Luisa. En Sevilla fue declarado el estado de guerra por la autoridad militar. La biografía de Pepe Díaz no puede realizarse sin tener en cuenta las características sociales, económicas y políticas de la Sevilla de los años 20 y los años 30, puesto que esto se denominó el Moscú sevillano y así fue conocido durante toda la época republicana. Nos encontramos en la Puerta de la Macarena, que era también el pórtico de lo que se dio en llamar el Moscú sevillano durante los años 20 y los años 30, cuando nace Sevilla la Roja, como consecuencia fundamentalmente de la revolución de 1931, cuando el capitán general López Trillo mandó bombardear una casa que estaba aquí a mi espalda y que era el Bar Cornelio, lugar de reunión de los comunistas sevillanos y por lo tanto lugar que frecuentó muchísimo Pepe Díaz, Barneto y todos sus compañeros del partido. Un anónimo operador captó estas imágenes costumbristas de gran valor.
el panadero. El aguador con su borrico. El vendedor de pollos. Todos ellos junto al anuncio de bebidas envasadas de origen extranjero. Un ambiente ciudadano plácido y sosegado, con ribetes arcaicos, olvidando por un instante las tensiones políticas o sociales que sin duda existían. El domingo se celebraban, como refleja este otro documento cinematográfico, la hora del paseo multitudinario por las calles y parques principales. La salida de misa era el momento culminante de la mañana dominical, ocasión en que la juventud femenina lucía sus mejores trajes. Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pública, firmó en las primeras semanas del nuevo régimen decretos que configuraron un vasto programa de educación popular, respondiendo a las exigencias de la coalición republicano-socialista, que veía en la escuela la clave de la modernización de España. Las disposiciones del ministro supusieron la creación de 6.570 nuevas escuelas en un año, medidas que se acompañaron paralelamente con un aumento de la plantilla, en 7.000 nuevos puestos de maestro. Otro aspecto de la política educativa de Marcelino Domingo fue la fundación, el 29 de mayo de 1931, del Patronato de Misiones Pedagógicas, máximo organismo de difusión cultural, orientado a los medios agrarios. Lo más destacado del patronato presidido por Manuel Bartolomé Cosío fue la creación de 5.000 bibliotecas rurales. La República llevaba el libro, por primera vez, a comarcas que hasta entonces vivían en absoluta indigencia cultural. Otro de los decretos del ministro de Instrucción Pública fue el suprimir la enseñanza de la religión en las escuelas. Esto despertó, como era de esperar, las protestas de los medios católicos que se oponían al laicismo escolar, combatiéndolo tanto en la prensa como en el Parlamento. Las cámaras recogieron estas declaraciones del ministro de Fomento, el republicano Álvaro de Albornoz. No me gusta hablar ante el micrófono. Mi costumbre de la tribuna necesita que el público esté delante. Necesito sentir su emoción, darme cuenta de su simpatía o advertir su hostilidad. Por otra parte, salgo del ministerio abrumado de un trabajo fatigosísimo durante toda la mañana. Me limito, por tanto, a enviar un saludo a todas las democracias, a todas las repúblicas de Europa y de América, expresándoles la plena seguridad y absoluta confianza de los republicanos españoles en el triunfo de su revolución. La Constitución se promulgó el 9 de diciembre. Del texto sancionado por las Cortes se repartieron 100.000 ejemplares por todo el mundo para conmemorar el primer aniversario de la República. Se invocó para ello el precedente de que la Constitución de 1812, que votaron las Cortes de Cádiz, tuvo en su tiempo dilatado eco, siendo copiado en otros países, pues contenía fórmulas originales. La Constitución de 1931, inspirada principalmente en la de México, Checoslovaquia y en la de Alemania, tuvo como novedad la introducción de los estatutos de autonomía. Julián Besteiro, como presidente de las Cortes, estampó su firma en la lujosa edición especial de la cual entregó los primeros ejemplares a los presidentes de las diputaciones provinciales. El acto lo recogieron los fotógrafos de la época. Aprobar la Constitución de la República supuso 3 meses de debates. En 1932, Europa bailaba con ritmo de jazz, o se interesaba por los más frívolos campeonatos,
el gramófono puso al alcance de cualquiera las músicas que llegaban de fuera. El mundo se encontraba en una orgía sonora. Tanta alegría explosiva encubría a duras penas las hondas preocupaciones que aquejaban a todos los países. La situación económica mundial, muy deteriorada desde la crisis de 1929, no llevaba trazas de enderezarse positivamente. El exilio de Alfonso XIII interesaba más en Inglaterra por el parentesco del rey con la familia real británica que en otras naciones europeas. Por eso, un operador inglés se desplazó a Fontainebleau, captando a Alfonso XIII y a sus hijos cuando acudían a la misa dominical. Es evidente que el vecindario representativo de la pequeña burguesía francesa de aquella época se sentía halagado por convivir con personajes tan famosos. A la salida de misa, muchos se acercaban a saludarles, expectantes a la cámara que les estaba filmando. En ese mismo año, el noticiario Movietón mostraba algunas ceremonias y ejercicios de los cadetes de la Armada de Su Majestad Británica. Uno de ellos era el tercer hijo varón del exrey español, el infante Juan, que proseguía allí sus estudios marinos que hubo de interrumpir al exiliarse de España cuando se proclamó la República. El operador escogió esta jornada para no perder la visita que Alfonso XIII hizo a su hijo, e incluso registró una parte del diálogo que ambos mantenían en inglés. En Sevilla moría Santa Ángela de la Cruz, un testimonio de gran valor. Juan Hurtado Orellana, niño de aquella época, nos lo cuenta. Cuando salimos del doctor Bolaño, fuimos al convento a ver una tía mía que estaba allí de monja, que se llamaba, antes de entrar, Amparo, pero al ingresar de monja se cambió el nombre por hermana Marta. Mi madre le contó todo lo que había dicho el médico, y entonces ella dice, espérate que voy a ir a hablar con madre. Se refería a Sor Ángela de la Cruz. Subió, al rato volvió, dice, le dije a mi madre, dice, madre quiere ver al niño, voy a subírselo. Y me cogió en brazos, puesto que yo no andaba, y me llevó a que me viera madre. Lo cierto es que le dijo a mi tía, dile a la madre, a la hermana enfermera, que las inyecciones que se tiene que poner el niño de aceite de hígado bacalao y otras vitaminas más, que se encargue ella de buscársela y que se le ponga. Y llegó un momento en que, el día en que nosotros fuimos al convento, porque íbamos diariamente a ponerme la inyección y diariamente a estar yo un rato o con mi tía o con las hermanas. Pero un día llegamos y vio mi madre que había mucho movimiento en el convento y preguntó, ¿qué es lo que pasa, hermana? Dice que ha muerto madre. Aquello fue un disgusto muy grande para mi madre. Yo era un niño y pues no lo notaba, pero mi madre sí lo sintió mucho. Entonces llegó una hermana que se llamaba hermana Dolores y le dije a mi madre, voy a coger al niño y lo voy a llevar a ponerlo al lado de Sor Ángela de la Cruz. Me cogió en brazos, puesto que yo todavía no andaba, me cogió. Y sí recuerdo que ella estaba en la tarima rodeada de violetas moradas, era una flor morada, yo creo que eran violetas. Y entonces esta Madre Dolores abrió paso entre todas las, porque Sor Ángela estaba rodeada de todas las hermanas, de rodillas. Ella se abrió paso y me puso las piernas encima de Sor Ángela. A las 3 horas menos 20 minutos de la madrugada del día 2 de marzo de 1932, madre murió rodeada por sus hijas. Sevillanos de todos los confines, ciudadanos y provinciales, visitaron masivamente la capilla ardiente durante 3 días. El ayuntamiento sevillano acordó dar el nombre de Sor Ángela a la calle Alcázares. Ya antes de morir, Sor Ángela era santa para los sevillanos y sus devotos de media España.
el 2 de marzo de 1932, se durmió en el Señor a la edad de 86 años. La conmoción de la ciudad de Sevilla cuando se anunció su muerte y la afluencia de gente para venerar sus restos duró 3 días enteros hasta que fue sepultada en la cripta de la Casa Madre. El 10 de mayo de 1932, el gobierno republicano socialista, que presidía Azaña, ponía a debate en las Cortes el proyecto de ley de bases para la reforma agraria. Hasta los más conservadores, salvo excepciones muy concretas, reconocían la necesidad de esta ley, aunque se discutía su alcance y formas con gran ardor. Según Ramón Fecet, de la comisión redactora, las 3 características especiales de la ley eran: una, que desaparecería el latifundio; otra, castigar el absentismo; y la tercera, que la tierra, además de instrumento de trabajo, proporcionaba a quien ponía en ella su esfuerzo un beneficio por el empleo de un cultivo remunerador. Como era natural, la gran oligarquía agraria mostraba su oposición a la reforma. No era frecuente que una clase social cediera sus puestos y sus privilegios sin ofrecer resistencia. Algún diputado vinculado a los latifundistas llegó a decir que lo que se proyectaba era colectivizar la agricultura según el modelo marxista, cosa rigurosamente falsa, pero que servía a los partidarios de Lerroux para poner en circulación la frase «reforma agraria sí, reforma agraria socialista no». El general Sanjurjo, cuya actitud al frente de la Guardia Civil facilitó la proclamación de la República, se erigió entonces jefe de los conjurados. Las fuerzas del cuartel de la Remonta de Madrid se pronunciaron el 10 de agosto de 1932. Su primer intento fue el de apoderarse del Ministerio de la Guerra, cuyas puertas debía abrirlas un oficial adicto. Pero no ocurrió así. El cuerpo de guardia repelió el ataque, cayendo heridos algunos asaltantes. Los demás se retiraron hacia Recoletos, pensando ocupar el Palacio de Comunicaciones. No lo consiguieron. Los guardias de asalto mandados por el director general de Seguridad, Arturo Menéndez, rechazaron la acometida. Con las primeras luces del alba cesó el tiroteo. Muchos comprometidos no quisieron escapar y se entregaron a los guardias de asalto, como el comandante Juan de Orzaeta, que aparece en esta fotografía. Eran bastantes los que habían perdido la vida en el empeño. Si el pronunciamiento había fracasado en Madrid, no puede decirse lo mismo de Sevilla. Sanjurjo llegó a la capital andaluza de madrugada, tan en secreto que el propio Azaña lo ignoraba, y eso que se alertó al saber que el general salió de Madrid el día 9 con rumbo desconocido. Hizo que se le buscase para impedir, como temía, que Sanjurjo se declarase en rebeldía. Cuando por fin se enteró de su paradero, ya bien entrada la mañana del día 10, el general había sublevado la guarnición de Sevilla, excepto el aeródromo de Tablada, cuya adhesión no logró. Había detenido al gobernador civil y destituido al general jefe de la división. En Madrid y en otras muchas ciudades, grupos de manifestantes apoyaban al gobierno, estímulo que no necesitaba Azaña, dispuesto a reducir a Sanjurjo. Antes de 24 horas se concentraron en Córdoba 14 batallones y 8 piezas de artillería. No llegaron a actuar, pues los oficiales de Sevilla, enterados del fracaso de Madrid y de otras guarniciones, no se habían pronunciado. Dudaron en secundar a Sanjurjo, que les relevó de su compromiso y abandonó la ciudad. Al saberlo, comunistas, anarquistas y socialistas salieron a la calle, respondiendo con la huelga revolucionaria. Algunos grupos incendiaron los casinos, en los cuales se suponía que se había fraguado la conjuración, y asaltaron las casas de personajes muy caracterizados de Sevilla. Sanjurjo fue detenido cuando marchaba hacia Portugal, entregándose al gobernador de Huelva, quien lo envió a Madrid. El 14 de agosto se celebró en el Parque del Retiro un homenaje a las fuerzas que abortaron la sedición. En coche descubierto, rodeado por la escolta presidencial, llegaron el presidente de la República, Alcalá Zamora, y el del Consejo, Manuel Azaña. Les esperaban el de las Cortes, Julián Besteiro, los ministros y muchos pronombres republicanos. Habían sido ascendidos casi todos los guardias que intervinieron en la refriega de Madrid, imponiéndose numerosas condecoraciones de la recién creada Gran Orden de la República.
Simultáneamente se disolvieron las unidades de orden público que se sumaron en Sevilla a la sedición. El acto concluyó con un desfile. La prensa republicana describió la parada como un ejemplo de que la República había salido robustecida del ataque de sus enemigos, aunque había quien no ocultaba que la sedición era un serio aviso que debería tenerse en cuenta. El 24 de agosto se celebró el juicio sumarísimo contra los sublevados de Sevilla, los generales Sanjurjo y García de la Herranz, el teniente coronel Esteban Infantes y el capitán Justo Sanjurjo. Muchos recordaban el precedente de Jaca y pedían que se aplicara la pena capital. No sorprendió, por tanto, que Sanjurjo fuera condenado a muerte. Se ignoraba si el gobierno propuso el indulto. Se suponía contrarios a los ministros socialistas y no trascendió la actitud de Azaña. Todos pedían clemencia al presidente de la República. La que primero se presentó en Palacio con este motivo fue la madre de Fermín Galán, fusilado por sublevarse en Jaca en 1930. Por fin el gobierno propuso el indulto, con un solo voto en contra, el de Casares Quiroga. En su diario íntimo Azaña notó: alguien ha de empezar en este país a no fusilar a troche y moche. Empezaré yo. Como complemento a la pena impuesta, un decreto de Azaña dio de baja definitiva en el ejército a Sanjurjo. El poeta Federico García Lorca dirigía el grupo de teatro La Barraca, patrocinado por la Unión Federal de Estudiantes Hispanos y subvencionado por el Ministerio de Instrucción Pública. Desde el verano de 1932, La Barraca recorría todos los pueblos, como podemos ver en este reportaje, rodado por uno de los miembros del equipo, Arturo Ruiz Castillo, que después fue un conocido cineasta. Tras fijar los carteles anunciadores y explicar de viva voz al pueblo la visión cultural de La Barraca, los estudiantes pasaban ante la cámara. Junto a Federico vemos a sus principales colaboradores: Modesto Higueras, Eduardo Huarte, Álvaro Custodio. Todas las tareas de este nuevo carro de la farándula fueron desempeñadas indistintamente por los miembros del equipo, siguiendo con ello la tradición de los antiguos cómicos del camino. Vemos cómo descargan el camión para montar el tablao escénico ante el atrio de la iglesia a Federico García Lorca. Se le reconoce por el jersey que lleva sobre los hombros. Se hace el enganche de la corriente eléctrica, a la vez que se disponen las cortinas que hacen de telón, y se colocan las bombillas de las candilejas. Miembros de los actores dan los últimos retoques a sus caracterizaciones. Enciende el electricista las luces y da comienzo a la representación. En el Casino de la Amistad de Córdoba, durante los días 29, 30 y 31 de enero de 1933, la Diputación Provincial de Sevilla convocó una asamblea con la asistencia de todos los municipios y diputaciones de Andalucía, para la discusión definitiva de un anteproyecto de bases. Blas Infante asistió a esta asamblea, como miembro de la Junta Liberalista, pero parte de los asistentes se retiraron de la reunión. Blas Infante, el más destacado líder andalucista, combatió a cuantos dudaron de la conveniencia del acto y pronunció un vibrante discurso en pro de la superación de suspicacias y escollos. No obstante, a pesar de ser aprobado un proyecto de estatuto, la Asamblea de Córdoba concluyó sin resultados positivos. En Fontainebleau, residencia de don Alfonso XIII, se hizo pública la noticia de que el príncipe de Asturias renunciaba por sí y por sus posibles descendientes a sus derechos de sucesión a la corona española. La causa de la renuncia era que el infante don Alfonso iba a contraer matrimonio con una persona que no era de sangre real, la señorita Edelmira San Pedro Ocejo, de distinguida familia cubana. I place the affection for my fiancée above everything, and I hope that all the young hearts are with me. I hope that you girls will be as lucky as I am someday. La boda se celebró el 21 de junio de 1933. Ese mismo día firmó la igual renuncia a sus derechos
don Jaime de Borbón, segundo hijo de Alfonso XIII. Recayó pues la sucesión en su tercer hijo, don Juan de Borbón y Battenberg. Al dar la noticia a la prensa extranjera, subrayaron algunos comentaristas que el último rey de España, Alfonso XIII, aunque absorbido por los acontecimientos familiares, seguía con vivísimo interés la evolución de la política española, porque nada de lo que ocurría en su patria le era ajeno. El Cuatro Vientos era un avión Breguet, con motor hispano de 650 caballos, construido en España. A bordo de él iban a volar a Cuba, en misión oficial de la aviación española, el teniente Joaquín Collar y el capitán Mariano Barberán. Todo predisponía al éxito. Barberán era profesor de la Escuela de Navegantes. Se le consideraba una autoridad en la navegación aérea. Él fue quien estudió el vuelo del Plus Ultra. Tenía que haberlo conducido a Buenos Aires, pero cambios de última hora lo dejaron en tierra. La juventud, el entusiasmo, la habilidad y la resistencia de Collar hacían de él uno de los mejores pilotos del momento. La partida fue el 10 de junio de 1933. Se bautizó el aparato con el nombre de Cuatro Vientos, pero no era de este aeródromo, sino del de Tablada, en Sevilla, de donde despegó. De Sevilla a La Habana son 7.600 kilómetros. Los primeros 7.320 se recorrieron sin escalas, en 40 horas aterrizando en Camagüey, desde donde el avión siguió a la capital cubana. Una inmensa multitud se dio cita en el aeródromo de Columbia. El momento recordaba a muchos cubanos la llegada del acorazado Alfonso XIII al puerto de La Habana, en el verano de 1920. Era el primer buque de la Armada Española que llegó a Cuba desde los días de la independencia. 13 años después, el Cuatro Vientos era el primer avión español que llegaba directamente desde España. Los habaneros rodeaban el aparato con gran emoción para dar la bienvenida a los pilotos españoles. Flotaba en el aire la misma emoción que rodeó la llegada de los aviadores del Plus Ultra a Buenos Aires en 1926. Collar y Barberán fueron llevados en volandas por la multitud. Acudió a recibirles el embajador de España en Cuba, don Luciano López Herrera. Nuestros pilotos fueron muy agasajados. El banquero español Chelars ofreció una recepción en su honor. Asistió el padre Gutiérrez Lanza, director del Observatorio de Belén. Sus informes ayudaron notablemente a la tripulación del Cuatro Vientos. Barberán declaró a la prensa que el tipo de coordinación científica que se había establecido con el sabio astrónomo era imprescindible en la moderna navegación aérea. En el patio del ayuntamiento habanero se alzaba una estatua de Colón. Al pie de ella, el alcalde ofreció a Barberán y Collar las llaves de la ciudad. Al entregarlas, el señor Torre de Mesa evocó con cálidas frases los vínculos que unían a Cuba con España, solidariamente reforzados, dijo, con la gesta del Cuatro Vientos. En nombre del Concejo Municipal, doña Eulalia Miranda prendía las medallas de oro de La Habana en el pecho de los aviadores y agradeció las distinciones el embajador español. El 21 de junio el Cuatro Vientos partió de La Habana, rumbo a México, etapa final de su viaje. Después solo se supo que habían alcanzado la costa. Desde entonces se careció de noticias. Cuando se vio que no llegaban a México, cundió la inquietud. ¿Cuál sería su final? ¿En qué punto de la ruta se truncó el vuelo de Barberán y Collar? Interrogantes que aún hoy día no tienen respuesta. En la temporada de 1933, la Argentinita actuaba en París y el cine perpetuó su actuación. El verdadero tango español. Así presentó el noticiario Paté esta secuencia que podemos calificar de documento único.
Había recogido multitud de cancioncillas populares, a punto de perderse, como las que antes hemos escuchado, recreándolas con un sabor nuevo, pero sobre todo dio inédita dimensión al baile español, reviviendo olvidados pasos y figuras, inspirándose en la raíz popular. En 1933, en plena madurez artística, su repertorio a base de estampas folclóricas de gran calidad era aplaudido dentro y fuera de nuestras fronteras. El 15 de febrero de 1934 se celebró en Barajas un festival de aviación. Alcalá Zamora impuso a Juan de la Cierva la medalla de oro que la Federación Aeronáutica le concedió en 1932. El último modelo de autogiro ofrecía considerables novedades respecto a sus anteriores hermanos. Para mostrarlas, de la Cierva tomó los mandos del aparato y evolucionó sobre el aeropuerto. Reparando la desatención o la indiferencia con que las esferas oficiales miraban hasta ese momento el invento de la Cierva, la República puso en circulación este sello para el correo aéreo. Representaba al autogiro en vuelo sobre la Giralda sevillana. En París, y coincidiendo con los carnavales, se celebró la Noche del Cine, gala culminante en la que participaron las estrellas mundiales del séptimo arte. Atractivo principal de esta fiesta fue nuestra compatriota, Raquel Meyer, tan recordada por su éxito en Violetas Imperiales y siempre aplaudida como cancionetista. La cámara recogió su actuación. La podemos escuchar. El 20 de febrero de 1934, un tren especial organizado en Sevilla para trasladar a Madrid a numerosos aficionados al fútbol, deseosos de ver jugar a su equipo en la capital de España, chocó en Villanueva de la Reina, con el Expreso Ascendente de Andalucía. Murieron 10 personas en la catástrofe y muchas quedaron heridas. El operador grabó estas imágenes cuando se procedió a dejar libre la vía. El 24 de junio, la plaza de toros de Nimes se llenó hasta la bandera. El cartel fue un lujo, al reunir a los nombres de Rafael el Gallo, Juan Belmonte e Ignacio Sánchez Mejías. 3 espadas de tronío. Se agotaron todas las localidades. Poco importaba que dichas figuras ya no fueran jóvenes. Belmonte, el menor de ellos, contaba 42 años y como los otros dos, hacía poco que volvía a pisar los ruedos, después de estar alejado de ellos más de 10 años. Quizás eso era lo que aumentó la expectación. Belmonte, ya en su primer quite, fue aplaudido calurosamente. Rafael Gómez Ortega el Gallo, 10 años mayor que Belmonte, dio una gran lección con la muleta, manejada con su peculiar estilo, fruto de una larga experiencia, pero también de un magistral desprecio a normas y convenciones que le hicieron ganarse a veces broncas por sus típicas espantás, aunque en otras provocaba ovaciones clamorosas.
Desde la barrera, Belmonte seguía atentamente la faena del gallo. Entre los espectadores y en una de las primeras filas se encontraba el pintor Ignacio Zuloaga, gran taurino. «Va por ustedes», dijo Rafael dirigiéndose a los tendidos, antes de entrar a matar. El operador de estas imágenes era un amigo y seguidor de Juan Belmonte, que había cruzado la frontera con la cuadrilla del torero y que puso especial énfasis en recoger los mejores momentos de su ídolo. Ya había transcurrido mucho tiempo desde que el diestro de Triana tomase la alternativa en 1913. Lejana está también la época en que, compitiendo con Joselito, polarizó los entusiasmos de toda la afición fanática. Entonces en España solo se hablaba de ellos, que eclipsaban no solamente a los demás toreros, sino también a políticos, escritores y artistas. Veinte años después de la alternativa, Belmonte seguía dando, como en los años de su apogeo, una visión estética y dramática de la lidia. Revolucionó la tauromaquia al ser el primero que rompió los cánones que impedían al torero entrar en los terrenos del toro, y aunque seguía recibiendo al astado a pies juntos, en peligrosa proximidad y acoplando perfectamente la embestida, tanto con la capa como con la muleta. En Belmonte subsistía como solera inagotable la intuición, el arte y el valor de sus años mozos. Y eso continuaba seduciendo al público, que cuando llegaba el momento de la verdad veía fascinado cómo con una estocada en todo lo alto hacía doblar al toro. El presidente, a petición del respetable, le concedió una oreja. Esta escena de la película La Malcasada, rodada en 1926, mostraba al diestro Ignacio Sánchez Mejías, actuando ante la cámara, representando su propia identidad. La escena reproduce la visita de un torero a un compañero herido, en este caso el actor José Nieto. El 11 de agosto de 1934, Sánchez Mejías toreó en la plaza de Manzanares. El primer toro, llamado Granadino, le corneó en la ingle derecha, causándole una herida de 12 centímetros de profundidad. Trasladado a Madrid, se le declaró una gangrena gaseosa, de la que moriría el 13 de agosto. Su entierro fue una gran manifestación de duelo. Fue inhumado en Sevilla, en el mismo mausoleo de Joselito. El 18 de diciembre de 1934, el dirigible alemán Gran Zeppelin estaba posado en el sevillano Cortijo de San Pablo, de regreso de su viaje a América. Lerroux, acompañado por ministros y otras autoridades, subió a bordo para sobrevolar Sevilla. La posición de Lerroux seguía siendo inestable. Gil Robles, Martínez Velasco y Luis Lucia presionaban para eliminarle del poder, conquistando por la vía pacífica. Mientras Calvo Sotelo, Goicoechea y Rodezno pensaban en derribarlo por la fuerza, corrían rumores de conspiración militar. La oligarquía terrateniente ponía su principal empeño en suspender la reforma agraria y, si fuera posible, revocarla. El profesor Manuel Jiménez Fernández, defensor de los principios del cristianismo social, había sido designado por la CEDA para la cartera de Agricultura. El 4 de octubre, a poco de ocupar el ministerio, fue presionado por la derecha y su propio partido para que expulsara de las tierras que labraban a los yunteros de Extremadura, los cuales, propietarios de sus mulas, bueyes y aperos, trabajaban tierras ajenas en virtud de la ley de cultivos intensivos.
Jiménez Fernández intentó corregir este estado de cosas, legislando en pro de los yunteros y reformando la ley de arrendamientos. Chocó en primer lugar con sus compañeros de partido y, naturalmente, con los sectores parlamentarios más a la derecha. Y cuando en febrero de 1935 invocó en el Parlamento a las encíclicas papales en favor de arrendamientos más duraderos, un diputado monárquico le increpó: si su señoría propone apoderarse de nuestras tierras apoyándose en encíclicas, nos haremos cismáticos. El proyecto de Jiménez Fernández era completamente desnaturalizado por el voto de la mayoría parlamentaria conservadora, y la CEDA no le renovaría en su cargo en el siguiente gobierno. Durante la República, cuando él fue nombrado ministro por Gil Robles en el gabinete de la CEDA, lo cual levantó tantísima oposición de las izquierdas, una oposición absurda, una de las malas cosas que hizo la izquierda, porque hicieron muchas malas cosas los dos, la izquierda y la derecha, y claro, vino la guerra civil. Yo le puse un telegrama a Jiménez Fernández, al ministerio ya, diciendo algo así como: cordial enhorabuena de adversario leal. Y él, que estaría tan ocupado en aquellos días y tendría que atender a tantísimas cosas mucho más importantes que yo no era nadie, un buen amigo, pero nadie, me escribió una carta que conservo, no sé dónde porque mis papeles están medio desordenados. Me escribió una carta que ya me acabó de dar a conocer lo que era este hombre. Era un hombre de una humanidad fabulosa, un hombre buenísimo. A papá, cuando lo dejaron dimitió de ministro, pues para contentarlo lo hicieron vicepresidente de las Cortes. Y entonces, en las últimas elecciones, en el año 36, por imposiciones de la cúpula de su partido, entonces papá se presentó a diputado a Cortes por Segovia, que ganó arrolladoramente precisamente por eso, porque se veía que no hablaba como para no cumplir lo que decía, que lo hizo, y lo cumplió casi todo. Tanto es así que durante el primer año, los años de la Guerra Civil Española, en la zona, digamos, leal, republicana, estaba en vigor la reforma agraria de mi padre tal como él la hizo. El día 6 de octubre de 1934, y sería media tarde, Jiménez Fernández se dirige hacia la Puerta del Sol. Son dos coches, por tanto el coche personal del ministerio de don Manuel, que acompaña el chofer y algunos japistas, que son juventudes de Acción Popular, como guardaespaldas o acompañantes directos de don Manuel, y le sigue un coche policial de escolta de la marca Fiat. A la altura de la calle Peligros, subiendo por Alcalá, aprovechando que hay unas obras, el coche ha de detenerse porque comienza a recibir algunos disparos, algunos impactos de disparos que se están haciendo en aquel momento desde esas obras en Alcalá, a la altura de Peligros. Los dos automóviles se detienen, don Manuel Jiménez Fernández es obligado a ponerse en la parte baja del interior del automóvil, mientras que el escolta y el chofer abandonan el coche y se arrojan al suelo. La escolta policial prácticamente no actúa, y es gracias a la intervención de los japistas como el coche puede dar la vuelta y desaparecer de aquel escenario en aquel momento en el que se están produciendo el tiroteo. Lo curioso es que el coche se pierde en Madrid, y cuando la escolta policial ha detenido a los revoltosos y a los que estaban como francotiradores, no sabe dónde está el ministro. Se dirigen hacia el Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Guerra igualmente, y no encuentran al ministro. El ministro ha regresado al edificio del debate, y en aquel momento pues está explicando a compañeros de la redacción y amigos en el debate, Martín Sánchez Juliá y Herrera, los sucesos. Ese es quizá el primer atentado que él recibe en su actividad pública, ¿no? En la fase más crítica de la República, en la época del Frente Popular, es un hombre que se encuentra pues
en una situación muy difícil. No está ni con la izquierda, que ya toma un tono violento, ni está propiamente con la derecha. Él intentó en esa época, y esto es otra cosa que él me aclaró en esas comunicaciones epistolares, como se estaba viendo venir el desastre de la República, intentó salvar la situación mediante facilitar un gobierno que pudiéramos llamar de centro, en que estuviera, vamos a decir, el sector más templado de la izquierda, incluyendo quizá a Besteiro, y el sector más avanzado de la derecha, por ejemplo, Luis Lucia. Pero eso no fue posible, y entonces él decidió marcharse a Sevilla, y hay una frase suya terrible: dice, bueno, me voy a mi casa a esperar que me degüellen los unos o los otros. Él tenía un coche, tenía un Dodge, y cuando antes de que se lo incautaran, pues entonces se lo regaló al chofer que tenía, Manuel Gallardo, y entonces Manuel Gallardo puso ese coche de taxi aquí en Sevilla, y cuando alguna vez papá necesitaba un coche, pues Manolo llegaba a casa: don Manuel, ¿dónde quiere usted que yo lo llevo? Que claro, el coche era de mi padre, pero claro, como primero nosotros éramos chicos, no sabíamos conducir, mi padre no condució nunca, y antes de que se lo llevaran, unos señores que a mi padre le habían hecho la vida imposible, pues se lo regaló a su chofer, a Manuel Gallardo.